Bienvenidos a su podcast Esencia Crítica. Hoy presentamos episodio 2, Aferrados, el arte de no soltar. ¿Qué tal, Joel? Cuéntanos, ¿alguna vez estuviste aferrado a algo o a alguien? Sí, más que todo algo. ¿Por qué el ser humano tiende a aferrarse incluso a cosas que quizás nos hacen daño? Es porque muchas veces nosotros no tenemos control sobre nosotros mismos y eso pues se puede traducir como falta de criterio propio. Muchas veces nosotros nos formulamos nuestros criterios en base a lo que otro puede creer, puede pensar, y en base a eso nosotros nos aferramos a algo. ¿Qué pesa más en el apego humano? ¿El amor por algo o el miedo a perderlo? ¿Qué crees tú que puede ser? Muchas veces creo que es el miedo a perderlo. El miedo a perderlo. Ok. El miedo a perderlo. ¿Cuál fue la ruta que tú tomaste para poder liberarte de eso? En base a mis experiencias y muchas veces en base a las experiencias de los demás, porque uno vive en un contorno, pues uno siempre está tratando socialmente con muchas personas. Entonces, en base a las experiencias de aquellos, uno mira las situaciones y dice, esto no puede pasar en mi vida, o está pasando en nuestra vida, no. Y uno reflexiona muchas veces sobre el rumbo que va llevando en su vida y dice, esta cosa como que no está bien, porque vino algo que lo hizo a uno hacer una introspectiva y pensar, esto está bien, está correcto para mí. Y entonces ahí es donde uno se empieza a formular su criterio propio en base a decisiones, en base a esas cosas que nos están afectando a nosotros, y llevar un rumbo correcto, un rumbo marcado sobre el criterio propio. ¿Hubo señales de que eso no le hacía ningún bien? Sí habían evidencias y por ello dije, no, ya basta, es suficiente. Entonces, ¿Por qué cree que muchas veces preferimos sufrir algo conocido antes que enfrentar quizás algo incierto? yo siento que es por lo mismo, porque ya sabemos lo que nos vamos a enfrentar y muchas veces, aunque ya sabemos lo que va a pasar, ya sea bueno o malo, aceptamos el resultado. Y por lo que decía anteriormente, por la costumbre, y es algo que nos afecta bastante, la rutina pues nos hace fracasar. ¿Qué fue lo que finalmente la hizo cambiar o la hizo despertar? Saber que eso no iba a dar para algo bueno, que no me iba a beneficiar ni a mí ni a nadie, y saber que al final siempre iba a ser el mismo resultado. ¿Qué le dirías hoy a alguien que necesita soltar a algo o a alguien? Que sí se puede, es cuestión de disciplina, es cuestión de fuerza, que busquen algo que los mantenga fuertes, por ejemplo, a Dios, que lo busquen y que sepan que ahí va a haber una fuerza, va a haber fortaleza y sobre todo que va a haber amor. Buscarlo ahí si ante la situación en la que estamos aferrados no nos da esos resultados que queremos. Hola, sean todos bienvenidos y bienvenidas una vez más a este segundo episodio de su podcast Esencia Crítica. Gracias, de verdad, muchas gracias a todos y todas los que han mostrado ese apoyo en nuestras redes sociales, en YouTube, en Instagram, en Spotify. De verdad, muchísimas gracias a todos y cada uno de ustedes por estar ahí, fieles a esa sintonía. Y hoy tenemos el placer de tener aquí en el estudio a nuestro querido amigo, mi querido maestro, el profesor Alan Danilo Fajardo. Bienvenido, maestro, ¿qué tal está? Muy bien, gracias Enzo por su invitación a este interesante proyecto. Genial, maestro. Hoy tenemos unas actividades muy importantes, muy interesantes que compartir con todos y cada uno de ustedes. Y es que hoy tenemos un tema de vital importancia, ¿no? Para recapitular un poco, en el episodio anterior estuvimos haciendo un recordatorio, estuvimos haciendo un análisis de que para poder para poder desarrollar nuestro pensamiento crítico era necesario, pues, primeramente ponerse a pensar, ¿no? Poder poner en práctica herramientas como, por ejemplo, la filosofía. Estuvimos hablando un poco al respecto y hoy venimos a hablar de otras cosas de suma importancia, perdón. Y es que en este episodio vamos a hablar de aquellas cosas que a veces hacemos con el antónimo de lo que veíamos en el episodio anterior. Cosas que hacemos sin pensar, que las hacemos de manera arbitraria, que las hacemos
tal vez solo por costumbre, solo porque desde que soy pequeño me lo enseñaron, o solo porque los demás en nuestro entorno así lo hacen y ya vengo yo y lo hago así una y otra vez. Como por ejemplo podemos comenzar a hablar, que tengo aquí anotadas, de por ejemplo celebraciones de calendario. ¿Se ha fijado en esos temas, maestro? Celebraciones que hacemos nosotros, que solamente las hacemos, están en el calendario, pero ¿por qué? ¿Por qué hacemos eso? Bueno, en mi caso, que conste, yo celebro lo que me parece correcto festejar. Por ejemplo, Halloween ni se me ocurre a mí. Pues, Se me ocurre. esa es una muy buena Es porque... que no tiene nada que ver con nuestra cultura. Correcto, exactamente. El Thanksgiving Day. Yo felicito a mis hermanos norteamericanos, Ajá. estadounidenses, porque para ellos es sumamente importante. Ajá. Pero fuera de felicitar a mis amigos gringos, no se me ocurre a mí celebrar el Thanksgiving Day, del Día de Acción de Gracias, ¿verdad? Exactamente, que sí, que son muy bonitas y tal, y quienes las hacen bien espectacular, sí, pero nosotros ¿qué pinta tenemos? Y por lo contrario, yo creo que deberíamos de celebrar no solo el 14 de julio de la Revolución Francesa, sino que también el 4 de julio de lo que hoy llamo la Revolución de las 13 colonias, ¿verdad? Que es igualmente importante para mí, y no lo celebramos. Antes se celebraba, ¿verdad? Correcto, sí. Y bueno, hay varias cosas que podemos hablar, varios temas de los cuales podemos mencionar en esta ocasión, como por ejemplo también cuando queremos una carrera, que parece mentira, que quizás usted hoy por hoy esté estudiando la carrera que quiere, la carrera que le apetece, pero hay muchos estudiantes que no estudian la carrera que quieren, sino que la estudian porque se la enseñó su abuelo o su papá o en su familia, o porque en casa tenemos un buffet de abogados, un bufete, digo yo, es que tengo hambre, maestro. Sí, ¿verdad? Pero se llama. Entonces, están acostumbrados a solamente... Seguir la tradición familiar. Exactamente, seguir la tradición familiar. Eso suele pasar, parece mentira, pero eso suele pasar en varias ocasiones. Y puede ocurrir si de verdad nos gusta y creemos racionalmente que nos va a ir bien ahí, y si hacemos exámenes de competencias, de habilidades para esa carrera, los podemos seguir, pero no porque es tradicional. Eso es lo que es incorrecto, ¿verdad? Correcto, exactamente. A veces, como le mencionaba, a veces puede más la tradición que lo que verdaderamente nos interesa, sí, o verdaderamente queremos. Y no solo tradiciones, maestro. Yo recuerdo que desde que yo tuve más o menos idea del tema me gustó ciencias agrícolas. Me gustaba la ciencia del biológica, lo agrícola. Después me orienté hacia agronomía. Quise que me dejaran estudiar agronomía, pero de repente estudié sociología en el pensum de la secundaria, y me enamoré de la sociología y entré en una crisis. Y llegué una indecisión al día de que tenía que matricularme en una de las dos, y tuve que acudir a orientación estudiantil de la universidad para que me orientaran. A lo que hoy conocemos como BOAE, por ejemplo. BOAE, ¿verdad? sí, la parte de BOAE que sirve para orientar a los estudiantes ya existía en ese momento. Y ahí me orientaron a mí, me hicieron una serie de exámenes, y al final me pusieron, me sacaron los resultados, ¿verdad? Y decían que yo sería bueno en las dos cosas. No me están ayudando. No me están ayudando en nada. Entonces me dieron un consejo, ¿verdad? Ajá. Y yo lo seguí, el consejo. Dijeron, mire, usted es bueno para las dos cosas, pero si sabíamos que usted nos iba a decir eso, y entonces le damos un consejo y nos pusimos de acuerdo. Usted estudia sociología, se orienta hacia sociología del desarrollo rural, sociología rural, y si en algún momento tiene posibilidades, cómprese una finquita y ahí de ese gusto, y usted va a ser un hombre feliz. Eso hice y me realicé profesionalmente yo, ¿verdad? Pero la mayoría de la gente sigue la
la tradición familiar o utiliza otros criterios, ¿verdad? Que a ver qué es lo que da más dinero, aunque no sea muy bueno para eso, aunque no le guste, ¿verdad? Pero qué es lo que me han dicho que da más dinero, o de repente no tomamos en cuenta cuál es la empleabilidad de la carrera que nos guste. Hay carreras que van a desaparecer según los futurólogos, ¿verdad? Y algunos se empecinan a seguir esa carrera. A pesar de que Sí. la demanda laboral, la Está demanda y la bajando, oferta ¿verdad? va bajando Sí, continuamente. por ejemplo, derecho en los países desarrollados va a ir desapareciendo. Ya hay inteligencia artificial que lo asesora a usted de mejor manera, asesoría jurídica de mejor manera. En algunas cosas En de algunas derecho cosas, sí, se correcto. utiliza un profesional humano, pero en muchas cosas la inteligencia artificial ya es mejor. Entonces, eso hay que ver a la hora, y eso se llama la empleabilidad, ¿verdad? Sin H, porque yo distingo, he creado otro concepto que es empleabilidad con H, que es la habilidad que podemos desarrollar de conseguir empleo o mejorar en nuestro empleo, incluyendo la capacidad de generar nuestro propio empleo. Correcto, sí, y es que, bueno, todo eso va ahondado a lo que estamos analizando, a lo que estamos hablando en este caso, de que precisamente a veces una idea plantada en nuestra cabeza se convierte en una ley, un hábito implantado desde pequeños se convierte en una ley, acciones, pensamientos, costumbres y muchas otras cosas más se convierten en ley en nuestra vida cotidiana y nos convertimos en esclavos aferrados a esas ideas, a esos pensamientos, a ese trabajo, a esa relación que no me está dejando nada de provecho. Y que puede ser tóxica y estamos aferrados. Exactamente. Entonces, a veces terminamos haciendo las cosas precisamente por eso, porque estamos aferrados, pero no precisamente porque tengamos o sepamos fielmente qué es lo que queremos en nuestra vida, ¿no? Y entonces ese se convierte en un problema bastante grande, el estar aferrado a algo o a alguien que muy probablemente nos esté haciendo daño. Y precisamente ese va a ser el tema, el enfoque central en este episodio. Aquellas cosas en las que en ocasiones estamos aferrados, que hacemos, que deseamos, que perseguimos de manera arbitraria, a veces, o de manera demasiado apegada, de acuerdo, que vivimos esclavizados a eso. ¿De acuerdo? Y le comparto algo. En las redes sociales estuvimos compartiendo la pregunta. Compartimos la pregunta en nuestras redes sociales en Instagram y varios de nuestros seguidores nos respondieron. No sé si quiere que le demos lectura para ver Por favor. Sería interesante. Exactamente. Y para nuestros seguidores, también las personas que siguen esta. Vamos a ir a nuestro perfil, vamos a ver aquí, lo tenemos, porque estuvimos y realizamos la pregunta, ¿de acuerdo? ¿Por qué nos cuesta tanto soltar? Es la pregunta que hacíamos en nuestras redes sociales. Vamos a ver, tenemos aquí diferentes participaciones. Vamos a ver, hay una que dice, simplemente... Un usuario dice, simplemente no soltamos porque no imaginamos nuestra vida sin eso a lo que estamos apegados. Pero todo aquello que nos minimiza, ojo, pero todo aquello que nos minimiza debería de tener de tener un espacio en nuestras vidas. Luego, algunos psicólogos hablan de que estamos en una zona de confort aquí, y esa zona de confort no necesariamente es algo agradable, sino que el no cambio, la estabilidad genera un confort, ¿verdad? Y puede ser que tengamos insatisfacciones, pero le tenemos miedo al cambio. Correcto. Y entonces a eso le llaman zona de confort, ¿verdad? Entonces nos aferramos a eso. Correcto. Mira, aquí tenemos otra participación muy apegada a lo que usted mencionaba.
Dice este comentario: supongo que algunas personas, al no soltar lo que los mantiene atados, se sienten atrapados en una jaula. Simplemente no quieren salir de su zona de confort. Precisamente lo que usted mencionaba Y anteriormente. el sociólogo, mi maestro, Clodomir Santos de Moraes, dice que una característica del comportamiento de las personas del tercer mundo y lo que él llama artesanos, ¿verdad? Que no piensan con el comportamiento social, organizativo, industrial, urbano, sino que artesanal, aldeano, que Moraes llama unos vicios organizativos, y está el vicio organizativo del inmovilismo y del comodismo. Entonces, a veces por inmovilismo y por comodismo, que ya dijimos que eso es más fácil dejarnos llevar por esa tendencia al inmovilismo y al comodismo que trabajar, como dice el sociólogo Zygmunt Bauman, de tomar las riendas de nuestro propio destino y tomar decisiones en la vida. Correcto. Vamos a leer una opinión más, una última opinión. Dice: pienso que soltar es difícil porque lo conocido nos da cierta seguridad, incluso cuando ya no nos hace bien. Muchas veces no nos aferramos por amor, sino por miedo a la incertidumbre de lo que viene después. Correcto. Y hay en la sabiduría popular, entre comillas, que a veces no es tan sabia, y en Honduras hay dichos populares que dicen: más vale viejo conocido que nuevo por conocer. ¿No ha escuchado usted ese dicho? ¿Verdad? Sí, o muy sea, popular. la cultura popular, el llamado sentido común, hace que le tengamos temor a lo nuevo y nos aferremos a lo viejo. Entonces, yo voto por tal porque mi abuelito votaba por ahí y mi papá, pero mire que este partido tiene tal posición interesante, mire tal planteamiento, pero es que ese no lo conozco yo. Entonces, mejor, más vale viejo conocido que nuevo por conocer. Sí, la verdad que lamentablemente ese dicho, esa costumbre se vuelve, parece mentira, pero como ley. Se vuelve como ley, correcto, se vuelve como ley porque eso, lo que estamos mencionando, estamos aferrados a esas ideas, estamos aferrados a esos pensamientos, estamos aferrados a lo que tenemos hoy por hoy, y a veces no nos damos la oportunidad de descubrir de qué hay más allá, qué hay fuera de eso. Y ojo, muchas veces estemos aferrados a algo porque simple y sencillamente, como lo hemos estado mencionando, estamos en nuestra zona de confort, nuestra vida trabaja de esa manera, nuestro entorno trabaja de esa manera. Pero hey, ¿qué pasa cuando de repente la vida nos da un golpe de realidad y nos perturba los planes, nos perturba los rumbos que teníamos planeados y pensados en base a eso, en lo que hemos estado aferrados a lo largo de nuestra vida? Le comparto que últimamente hay un profesional de la psicología, el psicólogo Josué, ¿de acuerdo? Últimamente compartió un poco de su historia en las redes sociales. Él comenta en sus redes sociales de que precisamente él estuvo estudiando la carrera de medicina en la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, y que lamentablemente por diferentes circunstancias, diferentes situaciones, él tuvo que abandonar su carrera porque parecía que como que en ese momento había un ambiente de estar purgando, de estar filtrando, ¿de acuerdo? Porque como que quizás había demasiada demanda, habían demasiados estudiantes, y pues diferentes circunstancias lo obligaron a que abandonara su carrera ya a pocos pasos de terminarla. Y muchos de nosotros quizás no sabríamos recuperarnos de un bache como ese, ¿de acuerdo? Pero bueno, tuvimos la oportunidad de acercarnos a él, de comunicarnos con él y hacerle una pequeña entrevista que vamos a ver a continuación para que él nos comparta no solamente su experiencia, sino cómo desde la perspectiva de la psicología, cómo nos expresa, cómo nos explica por qué suceden esos comportamientos de a veces estar aferrados
a cosas en nuestra vida cotidiana sin saber precisamente o exactamente por qué. Veamos esa entrevista a continuación. Mi nombre es Josué Urbina, soy licenciado en psicología, tengo 2 posgrados, el primero es en salud ocupacional y mi segundo posgrado en psicología clínica. Un poco relacionado en su caso, ¿en algún momento se sintió aferrado a la carrera de medicina? Sí, 100% estaba aferrado a ella. Estaba bastante involucrado. Sí, dejar la carrera de medicina no fue una transición fácil o algo que se lograra de la noche a la mañana. Ni siquiera fueron meses, sino que fueron años el proceso de hacer ese cambio en mi mente, de que ya no era estudiante de medicina, sino que había cambiado mi rumbo. Eso fue una transición de varios años. Pero lo logró. Sí, lo logré. Y la pregunta que es de bastante importancia es, ¿qué le ayudó a usted a poder superar esa fase? Irónicamente, fue a ir al psicólogo. O sea, la transición me ayudó muchísimo a recibir terapia psicológica. Desde que inicié terapia psicológica nunca la he interrumpido, porque eso es lo que hago ahora. O sea, también necesito yo desahogarme y descargarme emocionalmente. Pero sí, la terapia psicológica fue lo que a mí me ayudó a abrir mi vista hacia un mundo que yo desconocía, porque mi mundo solo era medicina. Oh, increíble. Muy bien, entonces, bueno, qué bueno, ¿no? Que estamos hablando de eso mismo y en esa misma línea, lo que nos lleva a esta siguiente pregunta, que ahora que usted, como menciona, esa ayuda que usted recibió le ayudó a poder superarlo, ahora usted se encarga de ayudar a otras personas y también ahora usted conoce a profundidad esos procesos que ocurren dentro de nuestro interior, lo que nos lleva a la pregunta de que desde el punto de vista profesional, como en este caso de la psicología, ¿por qué nos aferramos a cosas que nos hacen daño? Nos aferramos a cosas que nos hacen daño porque nuestro cerebro responde ante estímulos. El cerebro no comprende qué es la felicidad o el cerebro no busca la felicidad, el cerebro busca la supervivencia. Si esa supervivencia depende de un trabajo tóxico, dañino, ambiente hostil, pero sabe de que ahí depende el pago del alquiler, de la comida, el sustento del hogar, eso pesa más para el cerebro. Decir, ok, este estímulo no te gusta, pero esto está satisfaciendo tus necesidades básicas. Entonces nos aferramos a eso porque nuestro cerebro responde ante el estímulo de supervivencia, que para el cerebro es lo más importante. Y con ese nosotros nacemos programados desde pequeños. Cuando el bebé nace, lo primero que se suele hacer es colocarse en la mama de su mamá para que pueda amamantar. Nosotros venimos programados con eso, de que el primer reflejo que tiene el niño es el reflejo de succión, porque está programado pues, para recibir la lactancia materna, porque ese es lo primero que busca. No sale buscando algo diferente, independientemente que el niño desee, o mejor dicho, que el niño sea deseado o no, siempre van a hacer con ese instinto de succión, ese reflejo de succión. Entonces, desde ahí a nosotros venimos programados para sobrevivir. Entonces, no entiende esa parte de que esto me hace daño, esto no te conviene. Entonces, es más fácil para nosotros quedarnos en un lugar que nos produce daño porque es lo conocido, es donde nosotros sobrevivimos, aunque este nos produzca un daño. Y hasta que nosotros pues decimos, abrimos nuestra mente o nos desalienamos, es cuando nosotros entendemos de que el instinto de sobrevivencia, hay algo más grande que el instinto mismo de sobrevivencia que todo el ser humano viene programado. Ok. Entonces, usted mencionaba algo muy, muy importante, que es que a veces estamos acostumbrados a pensar que nos aferramos, normalmente pensamos por ejemplo, en situaciones amorosas, por ejemplo, que nos aferramos a una pareja, pero como usted mencionaba, ¿no? También podemos estar aferrados, como por ejemplo, a un trabajo, a una rutina que tenemos bien establecida, y entonces pasa de que, como usted menciona, ¿no? Estamos tan acostumbrados a esos estímulos que nuestro cerebro recibe esa satisfacción o recibe eso a lo que está acostumbrado, y lo que nos hace cuestionarnos, ¿por qué hay personas que prefieren quedarse en algo que los frustra, algo que los mantiene atados, algo que saben ya que no está siendo de utilidad para su vida, y prefieren mantenerse ahí que atreverse a algo nuevo, a lo desconocido? ¿Por qué
esa sensación de querer estar ahí siempre enganchado a eso. Hay un dicho que dice, más vale viejo conocido que nuevo por conocer. Y esa palabra clave que acaba de mencionar, a lo desconocido, precisamente por eso. Es más fácil estar desde lo que conocemos, aunque esto nos dañe, que a lo desconocido, porque lo desconocido implica amenaza. Al cerebro le gusta la rutina y responde muy bien a las rutinas, aunque esta rutina sea una relación tóxica, que puede ser una relación amorosa, aunque sea algo que produzca violencia doméstica, pero es una rutina. Mientras que lo desconocido, el cerebro lo percibe como una amenaza y al cerebro no le gusta asumir riesgos, porque es como, escuchar, a mí me gustan mucho las metáforas, es como que nosotros estuviéramos en una balsa en medio del océano inmenso. Al cerebro le produce pánico eso, saber de que nosotros somos una balsa navegando en la inmensidad del océano sin saber cuándo vamos a encontrar tierra firme. Entonces, esa amenaza a lo desconocido, a no saber de que si renuncio el día del trabajo hoy, que paga mis cuentas, si mañana voy a encontrar un trabajo, porque estoy buscando mi felicidad. Entonces, el cerebro no le gusta eso, y el ser humano en general no le gusta lo desconocido. Es más fácil estar desde nuestra zona de confort que salir a buscar algo nuevo. Y salir de esa zona de confort, eso es algo que lleva un proceso muy, muy, muy largo para la mayoría de las personas. Correcto, sí, y es que lo ha mencionado, ¿no? El salir de la zona de confort, el salir de lo desconocido, porque precisamente asimilamos o asumimos eso desconocido como peligro, ¿de acuerdo? Y es que a veces la gente, bueno, los seres humanos solemos relacionar el soltar, el dejar ir con fracaso. Por ejemplo, hay situaciones en las que se considera fracaso el terminar una relación o un matrimonio, vamos específicamente un matrimonio, por ejemplo, que lleva 4 o 5 años y creer de que soltar ese matrimonio, de que divorciarse, por ejemplo, es sinónimo de que fracasé, de que elegí mal, de que no lo hice bien. A veces consideramos eso, de que cambiar de opinión, de que retraerse o que soltar es un fracaso, cuando realmente pues quizás no es así, ¿verdad? Entonces no sé qué opina al respecto con esa similitud que tenemos a veces, que tendemos a hacer en nuestro cerebro de relacionar el dejar, el soltar con fracasar. Es que el fracaso lo asociamos con que somos incapaces. Y la incapacidad es algo que al ser humano le da pavor, o le da miedo escuchar o sentirse de esa manera. Fracasar, la mayoría de las personas lo ven como yo no fui lo suficientemente perseverante en esta área, o no fui lo suficientemente bueno en esta área, o no di el máximo potencial que yo tuve. Y lo toman como que no pueden salir de su fracaso, no pueden volver a resurgir. Irónicamente, a veces nosotros nos sentimos que no estamos lo suficientemente preparados. Yo puedo tener X cantidad de estudios y salir al mercado laboral y no sentirme lo suficientemente preparado. Y es que la capacidad se genera precisamente cuando nosotros fracasamos, porque el fracaso simplemente es una forma de no hacer las cosas, es una oportunidad de cómo no se deben de hacer las cosas. Si yo entiendo el fracaso desde este punto de vista y no desde que no soy lo suficiente o soy incapaz de lograrlo, aquí hace la gran diferencia, porque si yo digo, esta es una oportunidad para crecer, entonces yo crezco, me desarrollo, porque yo ya sé que desde donde yo estuve no quiero volver. Y hacia donde quiero ir, no voy a pasar por esa misma ruta. Si yo nunca conozco el fracaso, realmente no conozco el éxito. La mayoría de personas asocian el éxito con nunca fracasar. Pero ese es como que yo llegue a la cima por medio de un avión, o sea, que quiera conquistar una montaña y que un helicóptero me dejó en la cima. Eso realmente no es como funciona la vida real. Si yo he fracasado, yo valoro más mi camino que yo he recorrido. Y es más difícil que de cuando yo llego al éxito, yo caiga, por decirlo de una manera, desde donde estoy. Porque he hecho unas bases bastante sólidas. Y entonces el fracaso, la mayoría, como digo, lo interpreta desde ese punto de vista. Fui incapaz, no lo pude lograr. Y eso es porque venimos condicionados en la sociedad donde estamos. O sea, nosotros nos dicen cosas como que sos inútil, no fuiste capaz, te fue mal o no sos lo suficientemente buen hombre.
tu matrimonio fracasó. Y todas estas palabras a nosotros nos van creando esquemas en la mente y van creando lo que decimos en psicología distorsiones cognitivas, o sea, formas distorsionadas de pensar. Y nos las vamos creyendo. Y el cerebro lo va interiorizando como se cree eso, o sea, yo soy incapaz, yo no soy lo suficiente. Y salirnos de esos esquemas lleva su proceso terapéutico. Nosotros le decimos que vamos a hacer una reestructuración de la forma de pensar. O sea, vamos a quitarnos esas mañas y entender de que nosotros, sí, nos fue mal, pero el fracaso forma parte de la sociedad, el fracaso forma parte de los seres humanos. Si nosotros no fracasáramos, no seríamos seres humanos. Si nosotros no cometiéramos errores, no seríamos seres humanos. Y encontrar la belleza incluso en las cosas rotas es lo que hace más interesante esta vida. Porque si no seríamos máquinas, no tendría sentido pues, el propósito de la vida. Los japoneses, por ejemplo, hay una técnica que se llama kintsugi. Kintsugi es una técnica que consiste en reparar estructuras como de porcelana, de cerámica, que se han fracturado y utilizan polvo de oro para unirlas. Y los seres humanos somos eso, somos piezas de porcelana que han sido fracturadas con la vida, pero que se han unido con polvo de oro. Y irónicamente, estas piezas cuando se unen con polvo de oro, esa fractura se vuelve más resistente. Y cuando se ven estas piezas, están contando una historia, están contando una experiencia de vida. Porque tiene más sentido mostrar una pieza que ha sido fracturada a una pieza que acaba de salir del horno. Y porque la pieza fracturada cuenta una historia, tiene siglos o tiene milenios de que está allí. La pieza que acaba de salir del horno apenas empieza a vivir y a contar su propia historia de vida. Entonces, no tenemos que tener miedo al fracaso, sino afrontarlo. Una de las palabras que a mí siempre me ha gustado y que ha cambiado mi perspectiva es decir, yo a veces no tengo por qué entender las cosas, simplemente a veces tengo que aceptarlas. Y en entender y aceptar hay una gran diferencia, porque aceptar simplemente yo valido lo que sucedió y aprendo de ello. Cuando yo quiero entender, yo estoy tratando de corregir o enmendar lo que sucedió. Pero ya no lo puedo corregir porque el presente, o sea, estamos hoy. Yo no puedo corregir el pasado, pero si yo acepto lo que pasó, entonces yo ya no voy a seguir con ese mismo patrón. Mientras que si yo entiendo, entonces yo me voy a sentir fracasado, voy a decir que no fui lo suficientemente bueno. No fui lo suficientemente bueno en ese entonces porque contaba con los recursos de ese momento. Hoy cuento con recursos diferentes. Entonces el Josué de hace, bueno, dejé la carrera hace como 13 años, de hace 3 años contaba con unos recursos que no cuenta el Josué el día de hoy. Entonces ahora yo acepto eso y eso hace una gran diferencia. Y mire que es algo muy importante, que usted dice, acepta eso, pero podemos decir lo que está desde el lado bueno. Pero no sé si nos podría confirmar o no, de que si existe la posibilidad de que también como seres humanos aceptemos esas costumbres, normalicemos esas relaciones tóxicas, normalicemos esas conductas que no nos favorecen. El ser humano es capaz de normalizar ese dolor, es capaz de normalizar ese sufrimiento y sentirse cómodo y no hacer como ese clic de despertar y darse cuenta de que estamos equivocados. Sí, hemos normalizado conductas patológicas. La violencia doméstica es una de ellas. ¿Por qué? Porque si estamos en una relación de violencia doméstica, que cabe recalcar, la violencia doméstica no ve religión, credo, clase social, nivel educativo. O sea, hay violencia doméstica a todo nivel. No hay ningún sector donde no exista. Pero lo normalizamos porque mi papá le pegaba a mi mamá, probablemente mi abuelo le pegaba a mi abuela, mi bisabuelo le pegaba a mi bisabuela. Entonces lo venimos arrastrando y esto lo asumimos como que es normal, pero hemos normalizado la patología, o sea, la enfermedad. Y salirnos de allí tiene que haber otro hogar que quizás nos muestre que este no es el camino correcto, o alguien que diga, no, yo voy a poner alto a lo que está sucediendo, porque esto no es normal. Yo no puedo normalizar algo que sea malo. Pero ¿cuál es el detalle? Las relaciones tóxicas existen porque probablemente ese hombre o esa mujer viene de una familia desunida, una familia donde existió la violencia doméstica. Para que alguien dañe a una persona, esta persona tuvo que haber sido dañada por otro. Entonces, por ejemplo, una de las conductas normales que tenemos nosotros los hondureños, nosotros tenemos muchos rasgos paranoicos que para los estándares europeos o estadounidenses es patológico, pero para nosotros es normal.
Nosotros vamos caminando por la acera y no podemos ver a alguien que viene detrás de nosotros porque ya nos metemos a una tienda o nos cambiamos de acera. Nosotros si estamos en el bus y nos gusta sentarnos a la orilla o cerca del chofer, porque tenemos el temor de que si nos estamos muy adentro del bus no vamos a tener a dónde escapar. Si nosotros nos subimos o entramos a un aula y si hemos sido víctimas de asaltos, a veces tenemos esa conducta de buscar sentarnos a donde está cerca la puerta, porque queremos huir y a veces lo hacemos de una forma inconsciente. Eso es paranoia, porque estamos pensando constantemente en que un peligro puede suceder. En mi caso, yo estudié, por ejemplo, en la Universidad Nacional, en la época, no sé si todavía pasa, pero en la época donde llegaba la policía y entraba a gasearnos. Y todos teníamos o andábamos con algún pañuelo en la mochila o algún bote con agua e incluso llegamos a andar cargando vinagre para poder neutralizar lo que era el gas lacrimógeno. Pero eso es paranoia, porque eso no pasaba todos los días. O sea, entraba la policía una vez quizás en el año, pero ¿por qué lo hacíamos constantemente? Dudo que un europeo ande con un pañuelo y un botecito de vinagre para neutralizar la gas lacrimógeno. Es complicado. Sí, no, la verdad es que yo soy también de esa época. Ya días me pega un poco el sol. Pero bueno, para ir ya finalizando, vamos a cerrar con esta pregunta. Y como le repito, ¿no? Algo muy importante y muy interesante de su persona es que nos puede hablar tanto desde la experiencia personal como también desde la experiencia profesional. ¿Qué puede compartir para aquellos y aquellas personas que de alguna manera se sienten tal vez frustrados, tal vez se dieron cuenta de que no están en el lugar correcto, de que no están con la persona correcta, de que no están en el trabajo correcto, de que no están en el ambiente correcto? ¿Qué podemos decirle a ellos para que puedan superar eso? Mantengan su miedo, manténganse aferrados o se pueden dar una oportunidad de algo más. Siempre existe la oportunidad de algo más. Incluso en las situaciones más adversas del ser humano, siempre vamos a tener una segunda opción para poder nosotros elegir. Podemos estar ya en un momento de vida o muerte. Nosotros decidimos o afrontar la muerte o decidimos luchar contra la muerte. Pero siempre el ser humano tiene la opción de elegir. Ahora, con esa pregunta, es una de las preguntas clásicas y con las que a mí me gusta hacer procesos terapéuticos. La frustración del ser humano es porque nosotros estamos desalienados de nuestros propios valores. Aquella persona que sigue sus valores jamás está frustrada. Cuando yo me refiero a los valores, estamos hablando no solo de lo que decimos como responsabilidad, justicia, sinceridad, honestidad, que si bien es cierto algo que se nos enseñó en la escuela, los valores es qué es aquello que rige mi conducta, mi ética y mi moral. ¿Qué es aquello que yo pienso o lo que yo soy bueno haciendo? Los valores son lo que define la esencia del ser humano. Cuando hablamos de valores, es algo que va más allá del título universitario. O sea, ¿qué me llevó a mí a estudiar psicología? ¿Quién es Josué sin ser psicólogo? Porque yo me presenté, ¿quién es el licenciado? Licenciado José Urbina, psicólogo clínico y también con posgrado en salud ocupacional. Pero eso es un título que el ser humano me otorgó. Pero cuando yo me quito esos títulos, ¿quién soy yo? Ahí están mis valores. O sea, soy una persona que busca más a comprender, o mejor dicho, comprender hasta cierto punto, en la medida de lo que puedo, al ser humano y qué es lo que les motiva, cuál es el propósito del ser humano. Venir a esta vida, a mí me gusta que cada persona encuentre su propio camino. Y si tuviera que describirlo quizás en 3, 4 palabras, me gusta definirme como un guía que orienta al camino a las personas, o como un guía de caminos, por decirlo. Cuando yo me refiero a que soy guía de caminos, para poder llegar a hacer eso, me fui a estudiar y me especialicé en esas áreas. Porque al final simplemente yo estoy guiando a las personas en el camino que cada uno bien guste. Cuando nosotros tenemos bien claro cuáles son nuestros valores, qué es lo que nosotros queremos, entonces empezamos a decidir conforme a nuestros valores. Y aquella persona que decide conforme a sus valores está tomando el camino correcto. Es cuando encuentra su verdadera pasión. Es cuando encuentra su verdadera vocación profesional. Que la vocación profesional es algo que no se hace. Y si se hace de una forma inadecuada. Es algo que debería de tomarse bastante énfasis. Siempre digo que hay 2 decisiones
muy importantes que el ser humano toma. Una es que va a estudiar. Después de que se gradúe del colegio, ¿vas a estudiar? ¿Qué vas a estudiar? Y si no vas a estudiar, ¿de qué vas a trabajar? Y la segunda es con quién voy a iniciar una relación sentimental, con quién te vas a casar. Son decisiones que marcan al ser humano hasta el punto de que pueden llegar a una crisis. Y hay ciertos psicólogos que lo definen como crisis. Y hay unos que nunca la superan, porque encuentran una carrera que no les gustó, porque sus papás quisieron que estudiara eso, porque el abuelo era eso, pero no era lo que él quería, no era algo que iba alienado con sus propios valores. Quizás eligen la pareja porque esta me conviene, porque esta persona puede hacer que yo incremente el estatus social, o simplemente por lo conocido, porque era mi vecina, era mi compañera. ¿Para qué me voy a aventurar a conocer algo más? Entonces, elegimos en base a la comodidad, a lo que la familia nos ha brindado, o nos hemos condicionado a lo que las personas o la sociedad nos ha dictado que somos. Pero simplemente sentarnos un día y decir, okay, ¿en qué soy bueno yo? ¿Qué me gusta a mí? Y escribirlo en una hoja de papel marca realmente hacia dónde me quiero dirigir. Y ya no solo estamos pensando en cómo yo voy a satisfacer mis necesidades básicas. Como decía Maslow, hay dos partes en la pirámide de Maslow. Tenemos que la primera, la base es pues eso, satisfacer las necesidades básicas, o sea, la comida, la vivienda, y la segunda sería el trabajo, donde nosotros estamos sustentando eso. Y muchas de las personas solo se quedan en esas dos bases, a lo que yo llamo como la estabilidad financiera. La estabilidad financiera es nada más el instinto de sobrevivencia. Mientras yo tenga suplida mi estómago y un techo donde vivir, lo demás es vanidad. Pero eso no es vanidad, eso conduce a frustración. Eso conduce a impotencia, eso conduce a sentirnos incapaz. Y no rompemos el esquema, porque eso se lo heredamos a nuestros hijos a nuestros nietos, y se va de una generación a una generación. Y hasta que aquella persona decide abrir los ojos, así como el mito de la caverna de Platón, aquel que decidió salir a explorar lo que había fuera de la caverna y que no era monstruo, porque consideraba el mito de la caverna de Platón, para aquel que no lo conoce, se dice que los seres humanos vivían en una cueva, y más ellos miraban como sombras que se formaban dentro de la caverna. Entonces alguien decidió explorar y pues vio que era una fogata que hacía sombras con los árboles o lo que hubiera allí. Y esas sombras pues no eran espíritus ni eran dioses, simplemente eran sombras que se formaban por el fuego. Pero decidió ir más allá y se dio cuenta que había todo un mundo pues, lleno de luz, con animales y todo. Y hasta que esta persona surge y dice, ok, tengo que explorar más allá, salir de la caverna. Entonces cuando la persona se desaliena, como dice Bix Wagner, que es otro filósofo alemán, que nos desalienamos. Y desalienarse es algo que quizás lo traemos instintivamente o quizás otra persona nos conduce a eso. En mi caso, a mí me condujo la terapia psicológica, desalienarme. Y aunque no estoy 100% desalienado, porque es algo muy complejo, pero trato en la medida posible ser como un observador. Como que si yo me pusiera en lo alto de una montaña y mirara dos caminos del que vengo y a dónde voy. Y observar esos dos caminos me hace ver todo lo que he pasado, lo que no quiero volver a pasar, y hacia dónde me quiero dirigir y decir, ok, este camino me puede llevar por algo que yo anhelo, esto quizás no me lleva por algo que anhelo, pero lo estoy viendo desde arriba y de alguna manera me hace tener una perspectiva más integral. Bien, ahí teníamos la opinión de nuestro querido amigo psicólogo, el licenciado Josué. De acuerdo, nos compartió aspectos bastante importantes, ¿no? Cómo su experiencia, cómo le costó soltar, cómo tuvo que acudir a terapia, y mire cómo hoy en día él terminó ahora realizando la obra. Terapista. Sí, exactamente. El terapiado resultó terapiador. Correcto, exactamente. No, se dio cuenta de la utilidad que tenía esa herramienta en la vida de la persona. Correcto, exactamente. Y ahora él se dedica a ello. Maestro, ¿qué opina al respecto de lo que acabamos de escuchar con respecto a esas posturas que a veces tenemos? Mire, si él tuviera la posibilidad, podría pasarse a otra universidad, concluir la medicina y estudiar como una especialidad neuropsicología o ¿cómo se llama la especialidad de los locólogos? De los locólogos, psiquiatra, correcto. Psiquiatra, y sería de los mejores psiquiatras, porque ha pasado, primero se hizo
vivió el trauma, fue paciente de un psicólogo o una psicóloga, después se hizo psicólogo. Creo que sería excelente que claro, porque ahora se puede ver el gran potencial que tiene, porque él lo mencionaba ahí en su entrevista, ¿no? Que es que a veces estamos acostumbrados a creer o considerar el éxito como no fracasos. Y no, el éxito también tiene fracasos. Eso lo teoriza él, ¿verdad? Correcto. En su podcast, sí. Correcto. No solamente es cuestión de que el éxito es cuando todo me va bien, sino que cuando tenemos fracasos nos damos cuenta de lo que no podemos hacer o hasta también de lo que podemos llegar a hacer. Correcto. O sea, una lección de vida que captamos poniéndole atención a su testimonio es que una vida exitosa no solo es la de personas que nunca han tenido un tropiezo, correcto, sino que la de personas que aún teniendo tropiezos en la vida se ha podido levantar y seguir adelante. Y uno aprende, eso lo dicen los expertos, que uno aprende más de los yerros con Y, de los fracasos, de los tropiezos, que de los éxitos. Los éxitos sigue uno tranquilamente, pero uno si tiene un mal desempeño y uno lo evalúa correctamente, saca lecciones aprendidas y sigue adelante, ya como él mismo creo que lo dice, para decirlo en lenguaje cotidiano, si uno ya se tropezó en una piedra y dónde están esas piedras, entonces ya no uno va a volver a tropezar en esa piedra, aunque hay un dicho popular que dice que el ser humano es el único que le tropieza en la misma piedra. Suele pasar. Pero si nosotros hacemos caso a las enseñanzas de este podcast que amablemente Enzo Argenial nos está poniendo a nuestra disposición, pues entonces podemos tomar esa lección de vida. Claro, exactamente. Es que eso es lo que nosotros tenemos que ser capaces. ¿No? Exactamente. Eso es lo que nosotros tenemos que ser capaces. Ahorita se me venía la... Se le enciende el foquito. Se me encendía el foquito de que me pasó una experiencia estaba con un amigo y de repente nos metimos a la piscina y tenía miedo, ¿de acuerdo? Permanecí en la zona segura, ¿de acuerdo? Y un día lo llevamos a que se metiera a lo profundo y se pegó un susto, ¿de acuerdo? Se pegó un susto, pero, o sea, sí, se pegó un susto ahí, se puso ahí como medio a salpicar y tal y demás, a un poco como quererse ahogar, pero se dio cuenta de que, hey, después de eso se animó y se interesó mucho por aprender a nadar bien. Hoy en día igual ya me está superando, ¿saben? En la natación. Y es que ese es el asunto, ¿no? Es un ejemplo bastante burdo, ¿no? Pero sirve para ejemplificar. No, pero cómo a veces mucho en las analogías y todo. Exactamente. El aprender a nadar. Como una equivocación, un error en el que hayamos caído, nos puede ayudar a despertar ese instinto de supervivencia que nos puede ayudar a mejorar y a tener mejores condiciones de las cuales nos encontrábamos antes. ¿De acuerdo? Entonces es muy importante, ¿no? Entonces, y todo lo que mencionaba también el compañero Josué en la entrevista, de que hay muchos aspectos, muchas ocasiones, no solamente en el ámbito académico, de qué carrera estoy estudiando, en el trabajo, en muchas ocasiones podemos estar aferrados a un trabajo porque no sabemos qué va a pasar el día de mañana, cómo voy a terminar de pagar mis deudas, cómo voy a terminar de pagar esto, lo otro. Si a final de cuentas me toca aguantar, pues voy a aguantar. Sin embargo, hay muchas cosas más allá afuera que nos pueden ayudar, que nos pueden servir para poder salir adelante. Hay un caso bastante recurrente que en muchas ocasiones hemos tocado, por ejemplo, en las clases de sociología, y es el hecho que algo casi siempre se repite entre muchas madres, y es el hecho de que a veces toleran, soportan, resisten, aguantan violencia de diferente tipo de parte de su pareja por los hijos. Sí, es muy común.
Y la ciencia dice que es una posición que puede ser incorrecta, porque a veces se mantiene una relación tóxica en la cual los hijos y las hijas se dan cuenta de esa tensión que hay entre los padres y acaba provocando lo que recientemente, hace menos de 50 años, y se conoce como, se llama SAP, síndrome de alienación parental. Ajá, correcto. ¿Verdad? Que quienes primero se empezaron a dar cuenta de esto eran abogados de divorcio, y de ahí pasó a colegas del campo de la psicología, de la medicina, porque a veces tienen que hacer uso de profesionales del lado de la psicología, de la medicina, y se dieron cuenta que niños, adolescentes y un poco más de adolescentes llegan a desarrollar trauma por estar viendo ese conflicto entre padres, ¿verdad? Y que sería mejor un mal arreglo que un buen pleito, dicen los abogados. Es decir, cortar una relación, quedar en buenos términos, acordar una custodia compartida y una relación civilizada entre los ex cónyuges y darles seguridad, eso es mucho mejor para la salud mental de los hijos que comparten y evita que se dé ese SAP, síndrome de alienación parental. Y mire que hay algo muy, muy interesante que mencionó en la entrevista, que a mí me pareció increíble y que es algo muy valioso, que la violencia no distingue posición económica, estrato social, creencias, religiones, no hace distinción entre nada. Y es que eso, a lo que quiero llegar, es algo muy importante. La violencia doméstica, decía. Sí, la violencia doméstica, correcto. La violencia doméstica. Intrafamiliar. Intrafamiliar, correcto. No hace distinción. ¿Y por qué me llamó mucho la atención? Porque hay algo que a veces se da por normal, se da como por válido, y se da que si hay algo contrario, mejor callarse. Porque él mencionó algo muy importante. No distingue de religión. Y eso me llamó mucho la atención. ¿Sabe por qué? Porque cualquiera podría imaginarse, cualquiera puede ver algún amigo, amiga, vecino en la cuadra, en la colonia, y sabe que quizás esa persona, esa familia va a la iglesia, por ejemplo. Y cualquiera podría decir, wow, esa familia no tienen problemas de violencia en su interior. No tienen, ya sea, llámese cristiano, evangélico, católico o lo que sea, en muchas ocasiones, muy probablemente esos hogares también estén pasando por una situación de ese tipo, y que a veces nos llamamos al silencio porque consideramos que por norma general eso no es admisible, eso no es inaudito. ¿Cómo va a ser el pastor, o cómo va a ser tal persona o tal miembro tan importante dentro de la iglesia, cómo va a tener violencia intrafamiliar? Pero increíblemente sucede, e increíblemente muchas madres hoy se llaman al silencio por evitar quedar mal, por evitar hacer algún escándalo, o incluso algunas, hay un documental muy interesante, hay varios documentales interesantes en Netflix del asunto, en cómo hay ocasiones en las que mujeres fieles y devotas de alguna religión presentan quizás ese tipo de casos y demás, y a veces los líderes religiosos las llaman al silencio para no opacar o para no ensuciar la imagen de esta organización religiosa, y muchas veces, lamentablemente, ellas se quedan suprimidas en ese silencio. La cuestión aquí es no solamente presentar la falla, no solamente presentar el problema, sino darse cuenta de que si se encuentra en alguna situación como esa, tiene la posibilidad de liberarse, tiene la posibilidad de hacer un cambio, tiene la posibilidad de pasar por un momento difícil de transición,
pero es mejor pasar por un momento difícil de transición que pasar toda una vida llena de amargura. Correcto. De tal manera que estas reflexiones y los consejos que puedan salir de ahí, que podríamos decir que son de filosofía de la vida cotidiana, nos pueden contribuir a mejorar nuestra calidad de vida. Porque en la cultura popular, en el día a día, se habla con frecuencia de nivel de vida. Y muchas veces nivel de vida se confunde y tiene que ver realmente con el nivel de consumo. Correcto. Pero lo que debemos buscar nosotros es calidad de vida. ¿Cuántas personas alrededor del mundo nos pueden estar escuchando, viendo y demás, y pueden tener un salario con el cual suplen y satisfacen todas sus necesidades, pero bajo un ambiente laboral completamente hostil y acosador? Que pueden tener el sustento económico, que pueden tener la estabilidad financiera, sí, pero a veces hay muchas cosas, no solamente, exactamente, hay un costo, no solamente, por ejemplo, una actividad o un ambiente tóxico laboral, sino también diferentes vacíos dentro de su hogar, dentro de su vida personal, que no los llevan a tener esa calidad de vida que todos deseamos. Con un análisis y una autoterapia informada, pueden encontrar mecanismos para sobrellevar esto de mejor manera, ¿verdad? Y la psicología ayuda en estos casos. Si no podemos cambiar de escenario laboral, ver la manera de paliar esto y compensar fuera del ambiente laboral con elementos que muchas veces están a nuestra disposición y no nos damos cuenta, para mejorar nuestra calidad de vida. Correcto, exactamente. Tenemos que darnos la oportunidad. Tenemos que darnos la oportunidad de pensar fuera de la jaula, como decía una de nuestras seguidoras. De pensar fuera de la caja. Fuera de la caja, decíamos, cuando hablábamos de mi artículo de pensamiento, de la observación con perspectiva sociológica, decíamos que una de las características de la perspectiva sociológica es que nos hace pensar fuera de la caja de lo que es el pensamiento común, ¿verdad? El llamado sentido común. Correcto, exactamente. Entonces, al final de cuentas, la intención es esa. La intención es esa, de cuestionarnos. ¿Por qué estoy haciendo esto? ¿Por qué estoy o a veces el problema también está que a veces ni siquiera nos damos cuenta de que estamos aferrados a cosas que nos hacen daño? Hay que analizar nuestra vida, analizar nuestra postura, nuestro comportamiento y ver si verdaderamente estamos haciendo algo que queremos, algo que verdaderamente nos está generando utilidad, algo que no estamos haciendo de manera arbitraria, solo porque sí, porque así lo dicta la sociedad, porque así lo dicta la cultura, porque así lo dicta la costumbre, porque así lo dicta la religión, porque el comportamiento tradicional. Exactamente. Somos capaces, somos seres pensantes, capaces de poder ponernos a prueba, poder analizar y ver, hacernos un examen, qué nos está haciendo mal en nuestro interior, de qué manera podemos contrarrestarnos y darnos la oportunidad de descubrir todo lo que podemos ser capaces de lograr, todo lo que podemos ser capaces de hacer. Así es. Sí, poder tomar decisiones informadas y pensando con esencia crítica. Correcto, teniendo pensamiento crítico en cada acción que estemos desempeñando y estemos realizando. Entonces, nada, maestro, hemos abordado esos puntos interesantes, ¿no? El estar aferrados a veces nos puede mantener atados. Puede que el mundo, el universo sea un cielo abierto y nosotros seamos un globo, ¿de acuerdo? Y esas cosas en las que estamos aferrados nos mantienen atados y no nos dejan volar libremente. O como por ejemplo una ilustración que normalmente se utiliza,
Un caballo, por ejemplo, hay una imagen bastante representativa de un caballo que de pequeño estuvo amarrado a una pequeña silla, ¿de acuerdo? Y obviamente no podía moverla. Sin embargo, creció a tal punto de que esa silla no se representaba nada en comparación con la potencia que él tenía dentro, pero que como desde pequeño estuvo atado a esa silla, nunca... Han hecho experimentos con elefantes, creo, y eso. Y seguimos atados. Exactamente, seguimos atados. En muchos aspectos, nuestros espectadores, los que nos escuchan, los que nos ven, podrían estar atados. Nosotros incluso podríamos estar atados. Pero la oportunidad está abierta para que pensemos, analicemos. ¿Qué estamos haciendo? ¿Por qué lo hago? ¿Qué pasaría si dejo de hacerlo? Como decía, por ejemplo, Josué en la entrevista, ¿qué es Josué sin la carrera de medicina? ¿Qué es Alan Fajardo sin la carrera de sociología? ¿Qué es Enzo sin el podcast? ¿Qué es Enzo sin la carrera que está estudiando? Y ahí descubriremos nuestra verdadera esencia y de lo que somos capaces de llegar a lograr. Que nosotros somos más que eso. Eso es importante en nuestra vida. Sí. Pero nosotros somos mucho más que eso. Correcto, exactamente. Entonces nada, maestro, palabras finales para concluir. Bueno, que repasemos los contenidos de esto, lo reflexionemos y lo que es más importante, aplicarlo a nuestra vida. Y diría un consejo adicional, estar pendientes de las próximas entregas de esta serie de podcast que el maestro aquí, Enzo Argeñal, va a estar poniendo a nuestra disposición. De acuerdo, porque no es solamente este enfoque, ¿no? Es la suma de diferentes aspectos, de diferentes puntos bastante cotidianos, algunos bastante críticos, que vamos a ir tocando a lo largo de estas entregas. ¿Para qué? Para lograr, para infundir en la mayoría de las personas, ¿no? Un pensamiento crítico, algo que les haga capaces de tomar decisiones propias por sí mismo y, como decía usted, una mejor calidad de vida, que es lo que queremos y buscamos, es lo que deseamos alcanzar en cada uno de nosotros y en nosotros mismos, ¿verdad, maestro? El poder mejorar nuestra calidad de vida con herramientas que tenemos a nuestra disposición, como por ejemplo el pensamiento crítico. Así que nada, los esperamos, ¿verdad, maestro? En la próxima entrega, la próxima semana, en su podcast Esencia Crítica. Hasta luego. Hasta luego.